los juzgados permanecen paralizadas cientos de demandas de paternidad. La batalla por proteger el patrimonio deriva en un laberinto judicial que a veces se prolonga toda una vida. Me retrotrae a mi infancia. Yo pasaba por aquí casi a diariamente y me contaban que asomaba a la ventana pues para verme pasar. José Luis va a cumplir 80 años. Su vida ha estado marcada por la ausencia de la figura paterna. Desde los años 60 del siglo pasado intenta que la ley reconozca quién fue su padre biológico, un conocido aristócrata y alcalde andaluz. Quiera que no, sería una satisfacción por mi parte reconocer lo que es la verdad. Como José Luis, otros demandantes de filiación reclaman más rapidez en las sentencias. Casos que tenemos de 8 años, 9 años, 10 años, fíjese eso, para que lo declaren hijo. Después, otro tanto o más para recibir la herencia. Es desesperante. Porque en ocasiones gastan todas sus energías y recursos económicos en juicios que se dilatan sin un aparente motivo. Aunque aparente o no, el motivo existe y es poderoso caballero. Una vez que el juez lo declara hijo, empieza el padre a poner todo el patrimonio a nombre de los hijos que ha tenido legales, digamos, dentro de su matrimonio, para que el hijo nuevo no herede. Hay muy mala fe muchísimas veces. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Estigma, rechazo social o falta de oportunidades. Los hijos ilegítimos se han enfrentado a lo largo de la historia a numerosas dificultades. El afán de superación llevó a algunos hasta la fama. Leonardo da Vinci, Francisco Pizarro, Alejandro Dumas, Rosalía de Castro o Evita Perón fueron hijos no reconocidos. El prototipo de persona aceptada por esta lacra, pues persona joven sin recursos, que se ve en muchos casos engañada y que se ve repudiada por la sociedad, porque una sociedad protegía, como ya he dicho, el adulterio hasta límites insospechados. El denominador común que hay en estos padres es el egoísmo. El padre lo tiene todo resuelto, una posición económica normal, holgada, alta, muy alta, pero la madre no. La madre normalmente es económicamente débil. En el pasado, las leyes no siempre protegieron a estos hijos. Esa época preconstitucional, pues desgraciadamente, como estas acciones no gozan de un marco probatorio adecuado. Ya los padres en algunos casos han fallecido, no existen ni testigos. Entonces llegó la democracia y lo revolucionó todo. Es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Julio Iglesias, Maradona, Carlos Baute, Gento, el cordobés, ejemplos de famosos que han llenado portadas en la prensa rosa por las demandas de supuestos hijos que reclaman sus derechos. A partir de los años 80 se produce un cambio en la legislación que buscaba expulsar del ordenamiento jurídico la distinción entre hijos ilegítimos e hijos legítimos y equiparó en derechos a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Está contemplado el derecho que tiene toda persona a saber de dónde procede, quién es mi padre, cuáles son mis antecedentes genéticos. Tiene rango de derecho natural y de derecho internacional. Es un derecho muy importante. En nuestra Constitución española está contemplado en el artículo 39 de la Constitución. Fernando Osuna es uno de los mayores expertos en demandas de paternidad de nuestro país. Para ser admitidos a trámite, estos procesos necesitan indicios. Como por ejemplo son cartas. Se mandaban cartas, en esas cartas abiertamente reconocían que habían tenido un hijo. El parecido físico, ahí tenemos el caso del cordobés, de Julio Iglesias. Aunque la única prueba irrefutable es el ADN, pero la mayoría de los demandados se niega a hacerse esta prueba voluntariamente. Porque tiene unos hijos y tienen ya una catalogación de la parte de su herencia y ahora tienen que repartirla, lógicamente. Es aquí cuando entra en juego el detective. Nosotros hemos tomado alrededor de 150 o 160 ADN.
el 90%, diríamos, el 90% hay familiaridad. Casi nunca tomamos contacto con el objetivo. Lo normal es hacerle un control de actividades, un seguimiento, y cuando esta persona va a un sitio público, pues nosotros nos colocamos cerca y cuando tira la prueba, grabamos la utilización, grabamos la prueba en el suelo, en el cenicero, en donde sea, y luego cogemos la prueba y la adecuamos para el envío. No se crea que es llegar y pegar. Lo mismo estamos 3 días desde las 6 de la mañana hasta que se acuesta y no cogemos nada. Y a lo mejor el siguiente día, pues va el tío a desayunar, se fuma un cigarro, lo tira. Después, esa prueba de ADN hay que ratificarla delante del juez. En esta agencia consiguieron, gracias a una simple servilleta abandonada, demostrar la filiación entre los toreros Manuel Benítez y Manuel Díaz. Nosotros lo que hacemos es un control de actividades de la persona, un seguimiento. Entonces, este día concreto salió de su domicilio, cogió carretera, efectivamente echó gasolina en una gasolinera y posteriormente se fue a un bar-restaurante, y tomó café allí con unos amigos y dejó una servilleta en el suelo. Cuando se marchó, cogimos la servilleta que él había utilizado y la adecuamos para enviarla al laboratorio de criminalística, dando el resultado totalmente positivo. Y lo declararon hijo en 6 meses. Y además ya sin posibilidad de recurso, porque el mismo Manuel Benítez fue a hacerse la prueba de ADN delante del juez. El juicio duró 5 o 6 minutos. Y al final ha dado su brazo a torcer y lo ha reconocido, pues bendito sea Dios, que gente que se muere y no lo hace, y se muere, yo entiendo que no se muere en paz. Una paz que el hijo no reconocido de Julio Iglesias, Javier Santos, no tiene aún en su vida. El ADN de esta botella olvidada en un gimnasio de Miami por Julio José Iglesias determinó que eran hermanos y, por lo tanto, hijo del cantante. Pero la vida sigue igual. Cogerle la muestra a Julio Iglesias es muy difícil, tiene mucha seguridad, además vive en Indian Creek, está siempre de un sitio para otro. Sin embargo, cuando fuimos, realizamos investigación sobre los 3 hijos de Julio Iglesias que viven en Miami, a Julio Iglesias, y lógicamente si no hubiéramos podido cogerlo, no hubiéramos ido a cogerle los hijos de su padre, de Papuchi. En el caso de Julio Iglesias, mi cliente, Javier, no quiere dinero ni nada. Él lo único que quiere es que Julio Iglesias lo reciba, lo reconozca, y con eso Javier Santos se conformaría. Pero bueno, Julio Iglesias parece que no está por esa labor. Lo que habría es que modificar normativamente el proceso de obtención del ADN a través de una ley orgánica que permitiera su captación, digamos, forzosa, obligando al progenitor demandado a someterse obligatoriamente. Evidentemente no hay una voluntad de una protección jurídica de las personas afectadas por estos casos de paternidad. Estamos en Morón de la Frontera, en Sevilla. En ocasiones los procesos judiciales por los que estas personas intentan demostrar quiénes fueron sus padres biológicos pueden demorarse durante décadas, y en otras se inician, se interrumpen y se retoman en distintos momentos de toda una vida. Hoy conocemos a José Luis. A sus casi 80 años todavía está intentando demostrar en los tribunales quién fue su padre biológico. Un hombre, por cierto, muy importante aquí, en esta localidad. Hola, encantada. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? José Luis, vamos a conocer a Isidoro. Él es el hijo del que en su día fuera el secretario o el administrador de su padre biológico, ¿no? De mi supuesto padre, porque, claro, hasta que no estén los dos, todos no podemos decir jurídicamente, aunque de hecho, digamos, socialmente lo es, claro. Y fue el señor que administraba sus bienes y demás, y en fin, conoce todo el proceso. Isidoro, ¿por qué es tan importante el testimonio que tu padre ha dado ante notario en el juicio de paternidad de José Luis? Mi padre era secretario de su padre y él todos los meses hacía una transferencia bancaria para pagar los estudios en Granada de él, ¿no? Mi padre siempre tuvo constancia por parte de él que era su hijo, aunque es verdad que parece ser que nunca lo reconoció, ¿no? En el pueblo, su historia es un secreto a voces. Yo iba a darle un beso a su amigo y un señor que estaba al lado me ponía la mano en la cabeza. Resulta que ese era mi padre. No solamente el colegio, incluso hasta mi vestimenta, hasta el médico. No me faltaba absolutamente de nada, sabía hasta mis tallas. Digamos que fue un padre de hecho
pero no de derecho. Yo nazco en el 1943, en plena posguerra, en donde indudablemente las clases sociales estaban muy diferenciadas, el de una clase social alta, la aristocracia agraria, y mi madre pues era una mujer trabajadora, mi madre era sastra. A principios de los 60, su madre y él quedan desamparados económicamente tras la muerte de su padre. Interpone entonces su primera demanda. Pasa un año, pasa otro, y eso continúa. No sale del juzgado de Morón. Entonces, hasta ahí puedo decir el por qué, no lo sé. Con la democracia recupera las esperanzas y también la desilusión. Contacto con otro abogado de Sevilla, estupendo también, pero metieron también otros pocos de años y tampoco se consigue nada. Gracias a Fernando Osuna, consigue que el juez haya autorizado la exhumación del panteón familiar, pero de nuevo algo salió mal. El forense cogió unos huesos que no correspondían en el Instituto de Toxicología de Sevilla, pues no llegaron ni a analizarlo siquiera porque era un hueso de mujer. No tuvo validez y de nuevo se empezó, y aquí se ve exactamente que por aquí fue por donde se abrió, se cerró y ahora pues estamos en el proceso de que de nuevo sea autorizado para coger con mayor precisión porque el enterramiento que hay son muy poquitas personas. La rabia le llevó un día a destruir los pocos recuerdos que tenía de su padre, incluso su túnica de nazareno. Muchas fotos, muchos recortes de prensa donde él salía en la prensa, cartas, la túnica, ropa, porque él me mandaba sus propios trajes, mi madre que era sastra me los adoptaba, lo quemé todo. Me gustaría tener un reconocimiento formal, legal, jurídico, de que ese señor era mi padre. El afecto es algo que no puede ir en una sentencia, no puedes conseguir que una persona te aprecie, te cuide o te proteja, o te quiera, por resumirlo. La única hermana de José Luis nunca quiso conocerlo, tampoco sus sobrinos, porque si el juez reconoce su filiación, tendría derecho a cambiar sus apellidos y también a la revisión de su herencia. Hay que impugnar el testamento y posteriormente incluso podría ser necesario recurrir a una rescisión de la partición hereditaria que ya se hubiese hecho, pero los derechos sucesorios están totalmente garantizados. Durante la elaboración de este reportaje, más de una decena de descendientes no reconocidos han rehusado hablar ante la Cámara. Temen el rechazo, la vergüenza o entorpecer demandas bloqueadas por los recursos de sus familiares. Yo he estado mucho tiempo sin decir nada, esto lo sabían incluso compañeros míos, no lo sabían. Mi madre me cuidó de una manera extraordinaria, eso sí, lo tengo que decir sin tapujos, y ahí se entregó ella, su vida era yo, evidentemente, y ya. Siempre que me habló bien de él, siempre. La mayoría es gente necesitada, económicamente hablando, gente que lo ha pasado muy mal en la infancia y que buscan justicia.